Ya estamos un poquito pasadito de hora, pero qué bueno que estamos presentes todos aquí. Muy buenas tardes y saludos a todos los presentes. Nos llena de entusiasmo recibirles aquí en el Centro Unido de Detallistas para compartir juntos este importante foro titulado Heredar o Vender, el cual es un tema tan crucial como poco discutido, pero que incide directamente en la continuidad y el legado de nuestras empresas puertorriqueñas. En primer lugar, queremos extender nuestro agradecimiento al Centro Unido de Detallistas por abrirnos las puertas y brindarnos su respaldo. Igual reconocemos y valoramos la presencia de miembros de la Junta junto con nosotros y agradecemos al personal y a todos los socios que forman parte activa de esta institución tan importante para el sector comercial del país. También queremos dar una calurosa bienvenida a aquellos que están conectados a través de las redes y les damos las bienvenidas también. Gracias por estar conectados y ser parte de este diálogo tan necesario. Esperamos que esta jornada sea una experiencia enriquecedora para cada uno de ustedes, especialmente para nuestros pequeños y medianos empresarios, que día tras día construyen el futuro económico de Puerto Rico. Hoy hablaremos de decisiones que no siempre se toman en cuenta a tiempo, pero que pueden marcar la diferencia entre preservar o perder el fruto de años de esfuerzo y dedicación. Sin más preámbulos, pasamos a presentar a nuestros distinguidos panelistas, quienes nos estarán guiando en esta conversación tan relevante. Vamos poco a poco a presentar, ¿verdad?, los que están presentes aquí con nosotros y nos van a, ¿verdad?, llevar este mensaje en la tarde de hoy. Vamos a comenzar con la licenciada Cintia Román Sánchez, quien es abogada y asesora legal con más de 20 años de experiencia en la práctica privada, reconocida por su compromiso con el desarrollo empresarial y familiar en Puerto Rico. A lo largo de su carrera ha brindado apoyo estratégico y jurídico a empresarios, profesionales y familias, ofreciendo soluciones legales personalizadas que fomentan el crecimiento, la sostenibilidad y la continuidad generacional de las empresas. Su práctica abarca áreas clave como la compraventa de negocios, la planificación sucesoral, la gobernanza corporativa y la consultoría legal para pequeñas y medianas empresas. Con una visión integral y cercana a sus clientes, la señora Román Sánchez guía tanto a vendedores como compradores en procesos complejos de adquisición, asegurando estructuras sólidas, cumplimiento legal y mitigación de riesgo. Además, ha desarrollado planes sucesorales y corporativos diseñados para proteger el legado y facilitar transacciones sin interrupciones. Su experiencia incluye asesoría a industrias como la construcción, hospitalidad, banca, entidades sin fines de lucro, cooperativas y empresas nativas. Graduada con honores de Pennsylvania State University y la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, ha ocupado cargos destacados como fundadora y socia gerente de CRS Law Offices, abogada interna de Doral Bank y gerente de quiebras de AELA. Hoy, la licenciada Román se une a este foro con el propósito de compartir su experiencia y continuar promoviendo un ecosistema empresarial sólido, legalmente informado y resiliente para Puerto Rico. Un aplauso. Nuestra segunda panelista, la licenciada Olga Ramos, es una reconocida profesional con más de 30 años de trayectoria en los sectores corporativos y sin fines de lucro, destacándose por su liderazgo estratégico en procesos de transformación organizacional, eficiencia operativa y planificación de sucesión empresarial. Su experiencia abarca la dirección de operaciones con presupuestos millonarios y la supervisión de equipos de más de 3.000 empleados, lo que le permite evaluar con precisión el desempeño organizacional, delinear estrategias de alto impacto y ejecutar iniciativas complejas con enfoque en rentabilidad y sostenibilidad. Su enfoque, como ya hemos mencionado, combina estabilidad operativa con visión estratégica, promoviendo el crecimiento escalable, el cumplimiento corporativo y la transición ordenada de liderazgo o propiedad. Entre sus áreas especializadas se destacan la optimización operativa, el cierre de brechas organizacionales, la planificación de sucesión, el uso estratégico de recursos y la continuidad generacional en empresas familiares. La licenciada Ramos posee un Juris Doctor de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, con un bachillerato en Administración de Empresas y concentración en Contabilidad de la Universidad de Puerto Rico, y ha cursado programas ejecutivos en Strategic Agility y
Ethics y Compliance de la Harvard Business School. Hoy se integra este foro con la misión de compartir sus experiencias en liderazgo transformacional, ofreciendo herramientas prácticas para que las organizaciones logren adaptarse, crecer, prosperar en contextos desafiantes. Un aplauso. Nuestro próximo panelista sería el señor Braulio Nieves Román, quien es un asesor financiero con más de 24 años de experiencia en inversiones, planificación financiera y consultoría empresarial. A lo largo de su carrera, ha apoyado a empresarios, profesionales y familias puertorriqueñas en la protección, crecimiento y transferencia estratégica de su patrimonio, combinando su visión financiera con enfoque personalizado. Como fundador y socio gerente de PNR Capital LLC y asesor en Patrier Wealth Management Group y Securities LLC, el señor Nieves Román ha acompañado a sus clientes en el diseño de estrategias financieras integradas que combinan el crecimiento empresarial, la acumulación de riqueza y la eficiencia contributiva. Especialista en planificación de sucesión y estrategias de salida, diseña estructuras que maximizan el valor de las empresas y facilitan una transición ordenada de liderazgo o propiedad, coordinando aspectos financieros, legales y fiscales para garantizar resultados sostenibles. Cuenta con las licencias FINRA Series 6, 7, 63, 65 y 24, lo que respalda su compromiso con el cumplimiento regulatorio y un enfoque disciplinado en la gestión de inversiones. Su experiencia se extiende a sectores como servicios profesionales, bienes raíces, comercio minorista, servicios financieros y empresas familiares. Es egresado de la Universidad de Puerto Rico, donde obtuvo un bachillerato en publicidad y relaciones públicas. Hoy se une a este foro para compartir su visión sobre cómo estructurar y proteger el patrimonio empresarial en un entorno económico cambiante, promoviendo la estabilidad financiera y el legado intergeneracional. Un aplauso. Nuestro último conferenciante, y no menos importante, es el señor Freddy Castejón, quien es un estratega financiero y empresario con más de 25 años de experiencia en liderazgo dentro del ámbito del financiamiento corporativo, préstamos alternativos y consultoría para pequeñas y medianas empresas. A lo largo de su carrera, ha ayudado a compañías en Puerto Rico a alcanzar mayor liquidez, crecimiento sostenible y creación de valor a largo plazo mediante soluciones financieras innovadoras y prácticas. Como socio director de Working Capital Solutions y cofundador de una iniciativa de capital privado centrada en transacciones de capital de trabajo, el señor Castejón se especializa en la optimización del flujo de efectivo, estructuración de oportunidades de inversión y asesoría a dueños de negocios enfrentando decisiones financieras complejas. El señor Castejón posee una licenciatura en Administración de Empresas con concentración en Gerencia y Banca de la Universidad Metropolitana en Caracas, Venezuela. Ha completado programas ejecutivos de la Universidad de Pensilvania, Wharton, el IESA y el Fondo Monetario Internacional, y cuenta con una certificación en riesgo crediticio otorgada a través del programa de Chase en Mercantil Banco Universal. En su trayectoria profesional ha ocupado puestos de liderazgo como director general en Working Capital Solutions, Ibri Capital Inc., así como gerente de banca corporativa en Mercantil Banco Universal y gerente corporativo para América Latina en Mercantil Commercial Bank. Hoy se presenta ante este foro con el objetivo de compartir su visión sobre cómo las herramientas financieras estratégicos pueden impulsar la resiliencia, expansión y transición de las empresas puertorriqueñas en un entorno económico cambiante como el que estamos viviendo. Así que pedimos un aplauso para él y para todos nuestros panelistas. Y vamos a darle la bienvenida a la licenciada Román, quien va a estar comenzando su presentación en la tarde de hoy. Nos tomamos el tiempo de leer, ¿verdad? Y de que supieran nuestro bagaje profesional, porque este tema que vamos a tocar hoy es un tema que es multisectorial. Hay que considerar muchas cosas antes de tomar una decisión de si uno va a dejarle el negocio a sus hijos o a venderlo. Tengo que darle las gracias a Braulio Nieves, que es quien nos ha unido, ¿verdad? Ha sido el hilo conductor.
nosotros 4 somos, cada cual tiene su negocio aparte, ¿verdad? Y nos hemos unido con el fin de poder asesorar a los puertorriqueños, ¿verdad? Para que esos negocios que están hoy en día de pie, con todas las peripecias que tenemos que pasar los empresarios, pues continúen. Y quisiéramos que crezcan y se sigan desarrollando. Aquí están los logos de todos nosotros, de los negocios de cada uno de nosotros, de lo cual nos sentimos bien orgullosos. Y nos hemos unido bajo el nombre de Bexit para proveer los servicios de lo que vamos a hablar hoy. No necesariamente la idea es que pues, nosotros salgamos de aquí con negocios. Nuestro interés principal es que la información llegue, que si usted lo que aprenda hoy lo comparta, porque pues mi oficina ha visto muchas historias de terror, ¿verdad? En que negocios que han sido muy fructíferos, una vez muere el principal o se divorcia o se enferma, esos negocios pues dejan de tener, ¿verdad? La rentabilidad que se necesita. Y lo que queremos es que esos negocios, como les dije anteriormente, que todos son para mí, todos los empresarios en Puerto Rico son héroes, porque hoy mismo me escribía mientras estaba aquí sentada un cliente que tiene un hotel aquí en el condado, de que llevan varios días sin electricidad y entonces tienen un generador y ahora los vecinos pues no quieren el generador, ¿verdad? Y esas historias pues es algo que compartimos mucho y quisiéramos que ya que podemos pasar, ¿verdad? Por todas esas dificultades, pues el negocio que tengamos podamos pasarlo a otra generación o capitalizar y tener dinero para el retiro. Los objetivos de hoy, aunque ya más o menos hablamos, pues es que nosotros podamos discutir con ustedes cuáles son los aspectos que ustedes tienen que considerar si usted decide que le va a dejar el negocio a su hijo o hija o si se lo va a vender a un tercero y cuáles son los pasos que debe tomar cuando vaya en ese proceso, ¿verdad? de introspección y para tomar la decisión. La realidad es que este tema está hoy en día en boca de muchos y es porque es un factor demográfico lo que nos ha llevado a esto y es que los baby boomers, que es una de las generaciones que han estado moviendo el comercio a lo largo de muchos años, que son los nacidos entre el 46 y el 64, están en edad de retiro. Así es que ellos han movido a los negocios a hacer las cosas distintos y ahora nos están dando la oportunidad a aquellos que estamos ávidos de adquirir negocios, pues de adquirir un negocio en marcha, con todas las economías de tiempo, dolores de cabeza, ¿verdad? Que nos vamos a limitar. En Estados Unidos hay 79 millones de personas y entre las edades, no voy a decir las edades, ¿verdad? Pero nacidos entre el 46 y el 64 y se ha denominado que ellos están haciendo lo que es el Silver Tsunami, ¿verdad? El efecto que tiene el que los baby boomers se retiren y empiecen a vender sus negocios es tan grande como un tsunami. Si miramos las cifras del censo, el 52% de los negocios en Estados Unidos tienen como dueño una persona mayor de 55 años en adelante. Y eso equipara a 12 millones de pequeños y medianos negocios. Así es que si nos ponemos a pensar, hay muchísimas oportunidades para todos nosotros que no hemos llegado no llegamos a la edad de los baby boomers para adquirir negocios y prosperar. Algo que también tenemos que tomar en consideración es que de estos negocios de los baby boomers, 90% de los negocios en Estados Unidos son negocios de familia. Quizás no es algo que tenemos en mente inicialmente, pero la realidad es que hasta el mismo Walmart empezó como un negocio de familia y es uno de los que más conocemos. Yo recuerdo del tiempo y me delato un poquito, de González Padín. Fue un negocio de familia que lamentablemente hoy no está. Y queremos también puntualizar que los negocios de familia, a pesar de que son bien fructíferos,
hay un %, miren el % de negocios que pasa de la generación 1 a la 2. Es solamente el 30%. El por qué lo vamos a ir discutiendo en el resto de la tarde de hoy. Y a la tercera generación solo pasa el 12%. Así es que es algo a considerar cuando ustedes decidan, ¿verdad?, si van a dejarle ese negocio en el que ustedes han estado trabajando toda su vida a sus hijos o si van a optar por venderlo. Algo que tenemos que tomar en consideración cuando vamos a determinar qué hacer son las leyes de herencia en Puerto Rico. La ley de herencia en Puerto Rico es, yo entiendo que el Estado la ha aprobado porque interesa, ¿verdad?, de alguna manera proteger a los ciudadanos, pero la realidad es que es bien restrictiva. En Puerto Rico, a partir de la aprobación del Código Civil, que fue en noviembre del 2020, la herencia se divide en 2 pedazos. El 50% hay una obligación de dejarla al cónyuge e hijos, y el otro 50% es la libre disposición. ¿Y qué significa eso? Que usted le puede dejar la herencia a quien usted quiera. Han sido tan creativos como, una vez tuve unos clientes que ellos crearon con su caudal hereditario, crearon una fundación. Hoy en día la fundación todavía está vigente. La fundación era dueña de hecho, la fundación es dueña de casi todos los lotes de la Kennedy, ¿verdad? Y esa fundación, pues obviamente mientras hayan dealers va a seguir la fundación trabajando, ¿verdad? Porque siguen generando ingresos. Y ha sido, ¿verdad?, objeto de muchísimos litigios porque obviamente la familia no quisiera que los lotes sean de la fundación, sino que se dividiera entre los miembros los miembros de la sucesión. Algo que nos traen mucho los clientes es como que esto no es ningún problema porque yo tengo capitulaciones matrimoniales. ¿Y saben qué? Que pasa exactamente lo mismo. Si usted tiene capitulaciones, de todas maneras, cuando usted muera, el 50% es para su esposa o esposo e hijos, y el otro 50% es la libre disposición. Y aquí me quisiera detener un poco porque quisiera compartir con ustedes, yo hace poco trabajamos un caso en la oficina en que la señora, voy a decir doña Juana y don Pepe, doña Juana y don Pepe no tenían capitulaciones y 2 o 3 años antes de morir, no sé a quién se le ocurrió, otorgaron unas capitulaciones. Y el negocio de don Pepe lo manejaba don Pepe con su hermana. Hoy en día ese negocio no existe. Ellos tenían exclusividad de carrero de una de las marcas más cotizadas aquí en Puerto Rico. La carga la llevaban alrededor de toda la isla y el disloque que ellos crearon con sus capitulaciones, que hicieron unas capitulaciones sin haber liquidado. Voy a ir para atrás porque quizás algunos son de antes de Menudo y recuerdan que las capitulaciones, con el caso aquel de Igor González, había que otorgarlas antes de que la persona se casara. Hoy en día, con los cambios que introdujo el Código Civil, ustedes pueden hacer capitulaciones aún luego de casarse. Les doy el ejemplo que Mariela, que es mi compañera de oficina, y yo nos pasamos relajando que yo voy a hacer capitulaciones para separarlo todo entre James, que me debe estar viendo online, y yo, ¿verdad?, que todo esté dividido. En el caso de nosotros, más que todo, porque estamos viendo que, pues por mi práctica, pues podría haber un exposure para los bienes de la sociedad legal de gananciales, y llegamos con esto y no lo acabamos de hacer, pero es algo que hemos contemplado. Ahora bien, esas capitulaciones matrimoniales que yo podría hacer con James dejan de tener efecto cuando yo fallezca o él fallece. Las capitulaciones son para la vida. Son como el seguro por si nos divorciamos, ¿verdad? O el seguro por si hay una reclamación como la que les estaba mencionando, una reclamación que me hagan a mí en mi capacidad de abogada para que los bienes de la sociedad legal de gananciales no tengan que responder, ¿verdad?, por una reclamación como esa. Así que es bien importante que se lleven esto en mente. Y también quería puntualizar que, de hecho, hoy antes de que ustedes llegaran, estábamos compartiendo impresiones de clientes y uno de ellos pues me estaba comentando de este comerciante que él entiende que está todo planchado porque el negocio es de él y una prima, ¿verdad? Y la prima no tuvo hijos, así que eso se va a resolver bien fácil.
Y tampoco no hay problemas porque él y su esposa se quieren mucho y tienen capitulaciones. Una de las cosas que tienen que considerar, no solamente en el aspecto de la venta del negocio, es que no somos eternos, ¿verdad? Todos estamos aquí hoy y puede pasar algo que mañana no estemos. Y tenemos que pensar en todas esas personas que dependen de nosotros, de nuestro trabajo, que dependen para poder ir a la escuela, para poder comer, ¿verdad? Así es que es importante que en esta planificación de qué voy a hacer con el negocio, también pensemos en nuestras familiares. En el caso de una persona que sepa que su pecunio, ¿verdad? Sus ingresos son los ingresos que cubren las bases de toda la familia, es importante tomar en consideración que si usted falta, ¿verdad? El día después o 2 días después el banco se va a enterar, y por ahí están los amigos de Banco Popular, y van a congelar todas las cuentas. En mi caso, a mí me pasó con mami y papi, tenían una cuenta conjunta, mi mamá murió y papi estaba, pues obviamente, trabajando su duelo, y cuando fue a sacar dinero de su cuenta de banco, la cuenta estaba frisada. Así que después de viejo al fin, que peleó con Banco Popular casi media hora, pues se dio cuenta que estaba en la calle, no tenía ni $1. Así que en ese momento, mi papá tuvo que hacer un préstamo con Banco Popular para él poder tener el cash que necesitaba para echar gasolina, pagarle el agua, la luz, porque viejo al fin no quería, ¿verdad?, que nosotros los hijos le ayudáramos. Así es que, cosas que quiero que se lleven hoy. Número 1, que las capitulaciones son en vida. Número 2, en el momento que usted fallece, todos sus activos se congelan y usted no va a poder tocarlos hasta que no complete los procesos sucesorales. Hay maneras de hacerlo, el camino largo o corto. El camino largo es que usted no tenga un testamento y haya que hacer una declaratoria de herederos, y luego de eso hacer lo propio con una planilla que hay que presentar a Hacienda. Y el camino más corto es si usted hace un testamento, todavía hay que ir donde Hacienda, pero no depende de que el tribunal declare quiénes son los herederos. Así es que mi llamado antes de que se vayan hoy es que evalúen la deseabilidad de ustedes hacer capitulaciones matrimoniales para proteger a su familia de cualquier problema que pueda haber en su negocio. Número 2, que hagan un testamento. En el caso de aquellos que tenemos niños pequeños, también tenemos que pensar que, y de hecho, hoy estuve en una vista de un caso de una sucesión bien grande, que el abuelo pues estaba encariñado con los nietos y dejó parte de su herencia a los nietos. Pues hoy estábamos en una vista que esto lleva 4 meses. El negocio principal necesitaba refinanciar una línea de crédito de cerca de $5 millones. Y ustedes no saben, hemos pasado la salsa y el guayacán para que nos concedieran esa vista, porque el préstamo se vence el 15 de junio. Y toda la razón de la vista es porque hay menores que son herederos. En ese caso, la alternativa hubiese sido que abuelo pues hubiese puesto parte de su dinero, ¿verdad? Y esto es materia de otro taller, pero parte del dinero que quería dejarle a los nietos, que lo hubiera separado de la herencia y lo hubiese puesto en una alternativa como sería un fideicomiso. Así es que no me quiero quedar con el micrófono más tiempo, porque mis compañeros también tienen mucha materia que compartir con ustedes, pero esta parte es importante para que tengamos la base de lo que Freddy va a estar hablando ahora mismo. Gracias, sí. Buenas noches. Sí, te voy a hablar. Definitivamente uno no sabe lo que no sabe, ¿no? Y la parte legal es absolutamente clave en estar preparados a la hora de planificar el futuro. La parte legal está estrechamente relacionada con la parte financiera, con la parte operativa. Tratar la sucesión como un todo es lo más inteligente. Y las partes tienen que estar conectadas, porque la estrategia tiene que ir en conjunto. Tendemos a creer que cuando alguien fallece,
la manera en que nos vamos a enterar cómo es el testamento es en la oficina del abogado, todos reunidos, qué fue lo que dejaron en herencia, ¿verdad? Y eso definitivamente no es así. Es en el peor de los momentos, que en el momento del duelo, cuando hay que entender cuál fue el deseo del difunto sobre si lo van a enterrar o si lo van a cremar. En ese momento ya hace falta un documento, ya alguien tiene que estar a cargo de qué fue de cuál fue el último deseo, ¿verdad? Y muy importante, también tendemos a pensar o a tener este tabú sobre informar de los activos que uno tiene a la familia. Entonces usted pues tiene, para empezar, que pensar si usted decide o quiere heredar, dejar herencia sus activos o venderlos. Y más importante aún es comunicarlo a aquellas personas que van a estar impactadas con esa decisión. Hablarlo, entender quién está o quién no está interesado en esos activos, quién va a estar a cargo de ejecutar las decisiones que usted haya previamente establecido, dónde está ese documento, quién lo va a tener, revisarlo todos los años. La gente se casa, la gente se divorcia, la gente tiene hijos, el hijo se casa y no me cae bien la nuera. Esas cosas pasan, eso hay que revisarlo. Entonces, no solamente es pensarlo, es organizarse, comunicarlo con las personas que van a estar impactadas por su decisión. Entonces, entre heredar o vender, no hay una fórmula, cada negocio es distinto, cada familia es distinta, inclusive, y como lo acabamos de hablar, puede cambiar en el tiempo. Cuando usted decide que usted va a dejar en herencia, pues usted va buscando que se mantenga ese legado familiar, ¿verdad? Ahora, ese legado no necesariamente se va a mantener si los hijos suyos no tienen interés en rodar el negocio suyo. O a lo mejor tienen el interés, pero no tienen la capacidad. Entonces, usted va a entregar un activo, su legado, y su legado no necesariamente se va a mantener en el tiempo. ¿Ok? Por el contrario, si usted vende, pues usted se retira completamente, ¿verdad? Hace cash, pero también puede ser difícil encontrar un comprador, porque así como es difícil que el hijo suyo esté interesado en el negocio o lo esté trabajando o que tenga la capacidad, vender un negocio tampoco es sencillo. Y eso va a depender de muchos factores. Primero, si usted lo quiere vender a alguien que estratégicamente adquiriendo ese negocio va a incrementar el suyo o le va a agregar un producto que él no tiene a su cartera de servicios. Si el negocio suyo tiene muchos activos o una base de clientes muy grande y quien va a venir a comprar el negocio tiene una estructura de costos que es mejor que la suya y lo que quiere son los ingresos para diluir los costos. Todo eso usted tiene que pensarlo. ¿A quién? ¿Cuál es el comprador ideal del negocio? Eso es difícil conseguirlo de hoy para mañana. Usted tiene que prepararse con anticipación, tiene que asesorarse, porque cuando usted se asesora, a usted le van a apoyar, a preparar el negocio para la venta y en ese intercambio se va a ir identificando claramente cuál es el mejor comprador para el negocio suyo. Cuando usted da en herencia, la transición generalmente es gradual, a veces más gradual de lo que uno o del que está comprando o el que está heredando quiere. Porque casos hay muchos en que el que está dejando en herencia no se quiere ir y quiere seguir yendo a la oficina y quiere seguir tomando las decisiones y realmente, a pesar de que formalmente pueden ser los hijos los que estén manejando el negocio, él sigue teniendo esa injerencia, ¿verdad? Y eso, por supuesto, que también puede generar conflicto entre los hijos, porque el que no está trabajando en la compañía tiene tanto derecho como el que la está trabajando y el que la está poniendo a producir, ¿verdad? Pero el que la está trabajando dice, bueno, pero es que yo soy el que estoy generando el dinero, ¿verdad? Eso es
un todo, ¿no? Entre familiar, psicológico y económico. En el escenario de la venta, la transición, por supuesto, es mucho más corta. El riesgo de perder la conexión emocional, pues ahí hay que sopesar sobre la emoción bajo lo económico. Y un punto que es muy importante, cuando hablamos sobre defender la visión y la cultura del negocio, y lo comparamos contra la venta, pues también tenemos que pensar que hay otros empleados en la compañía que a lo mejor se llevan muy bien con usted, pero no necesariamente con el hijo suyo que lo está heredando o con el que está llegando a comprar el negocio, porque muchas veces el que llega a comprar es la competencia. Entonces, no necesariamente los que están trabajando ahí se sienten cómodos con esa decisión. Muy importante, obviamente, cuando usted está dejando herencia, no hay cash. Y aquí voy a entrar un poquito en detalle de que no necesariamente es el caso, porque hay una corriente de pensamiento que dice que usted si va a dejar herencia no debería regalar su compañía, sino más bien vendérsela a sus hijos y que ellos la compren y tengan riesgo en el negocio. Cuando usted vende, bueno, obviamente recibe el dinero inmediato. En los dos casos, yo digo que hace falta preparación. La empresa tiene que manejarla como si la fuera a vender al día siguiente, todo el tiempo, con unos libros al día, entendiendo cuáles son los activos que usted tiene, valorándola si es posible regularmente. Cuando usted vende, por supuesto, tiene que considerar los impuestos y cuando tiene un asesor que lo apoye a que el impacto impositivo sea menor, pues eso también es una estructura que usted tiene que preparar con anticipación. Como veíamos antes, la estadística indica que solo el 30% de los negocios que se heredan subsisten para la segunda generación. Y en la tercera solamente subsisten 10. O sea que de 100 empresas solamente 3 sobreviven a la tercera generación. Las leyes y las regulaciones, por supuesto, hay que entenderlas bien y tenerlas incorporadas en la estrategia. Y muy importante, y lo que hablamos hace un rato, el mercado está buscando negocios estables. Cuando yo les digo que usted tiene que manejar su negocio como si lo fuera a vender al día siguiente, también le digo que el que viene a comprar el negocio, viene a comprar un negocio, no viene a comprar un trabajo. Si usted es el negocio, bien difícil que usted lo logre vender, porque nadie va a venir a comprarlo para sentarse ahí y hacer un trabajo, ¿verdad? Entonces, ese tipo de preparación dentro de la empresa, que hayan procesos, que hayan estructuras, que haya gente que pueda operar el negocio, que usted no tenga que estar ahí operando su negocio, es muy importante. O peor aún, que los que están trabajando en el negocio son su esposa y sus hijos y venden el negocio y que está comprando esa persona. Así que hay que asesorarse, muy importante. Ese negocio debe funcionar, usted esté ahí o no. ¿Cómo se hace posible la venta? Hay muchas maneras de hacer posible la venta. Y eso va a depender, por supuesto, de la estrategia de cada uno, de cada empresa, de cada familia. Financiamiento del vendedor. Esto ocurre con mucha frecuencia, a pesar de que tenemos la idea también de que si voy a salir a buscar un negocio para comprar, tengo que tener $1 millón en el bolsillo. No necesariamente. El que está vendiendo no necesariamente necesita el 1 millón o los 2 millones de una vez y está dispuesto a financiar para que usted pueda mantener el negocio, crecerlo y, algo muy importante, eso muestra commitment del que está vendiendo de que ese potencial de crecimiento de ese negocio es real. Y usted le puede decir, ok, si ese negocio crece en la medida en la que usted está anticipando que va a crecer y el precio que yo estoy pagando por ese crecimiento, pues si se van cumpliendo esas métricas, yo le voy pagando ese incremento de valor en la compañía. Y eso pues le da al comprador el incentivo de que ese negocio funcione. Por supuesto, cuando el que está vendiendo da financiamiento, va a cobrar intereses, va a querer mantener cierto control, which is good, porque también el pase del testigo va a ser mucho más smooth,
los va a sentar con los clientes, lo va a entrenar de los procesos, de los do y los don't, ¿no? de la compañía. Por supuesto, es muy útil si usted confía en el comprador. Otra manera de vender, socios inversionistas, que lleguen y digan, ¿sabes qué? A lo mejor no tengo para comprar la compañía completa, pero sí tengo para comprar el 60 o el 70%, pongo el capital, usted se queda de socio conmigo, hace algo de cash out, y en el proceso en el que se hace la transición, la empresa sigue generando y con eso se le va pagando al vendedor. No necesariamente el vendedor quiere salir por completo. A veces se quiere quedar con algo de equity que le genere cash flow para el retiro. Esa también funciona, esa estructura. Eso reduce el riesgo, asegura el capital y es muy útil cuando el comprador no tiene todo el dinero, pero sí el compromiso y muchas veces el expertise. Otra manera de vender la compañía es el leasing de activos. Si su compañía, su industria es alta en activos, hace poco estuvimos de visita en una imprenta, ahí hay mucha tecnología, una manera de financiar una compra es, hacemos un leasing de los propios activos de la compañía, sacamos el cash, con eso se le paga al vendedor, esa es una manera. Hay otras empresas que le venden a las farmacéuticas y las farmacéuticas tardan 100, 120 días en pagar y tienen muchas cuentas por cobrar represadas. Entonces, ¿qué hacen las empresas? O el comprador puede entrar y decir, ¿sabes qué? Tienes el 40% del valor de tu negocio en cuentas por cobrar. Esas cuentas por cobrar las puedes hacer cash a través de un factoring. Entonces, conviertes esos account receivables en cash y con eso compras parte de las acciones de la compañía. Eso también se puede hacer. Préstamos SBA, pues es lo mejor. Si usted logra conseguir un préstamo de SBA, eso es lo más barato en términos de costo financiero. Hay que estar preparado porque usted tiene que demostrarle al SBA que tiene la capacidad de repagar, es decir, tiene que demostrar que la empresa puede producir y también que usted tiene la expertise para rodar el negocio. Y por último, los bancos tradicionales. Bancos tradicionales, cooperativas, financiamiento alternativo, fondos de inversión de capital. Hay muchas alternativas financieras. De nuevo, no hay una fórmula. Cada negocio es distinto. Cada negocio es distinto. Hay fondos de inversión tan agresivos como que se quieren quedar con el 80 o 90% del negocio suyo y cuando entran a cobrar, le dice, a comprar, le dice, ok, yo soy socio, te compro el 80%, pero este negocio, una vez que yo lo haga crecer en 3 años o en 5 máximo, lo voy a vender. Ya entran con un plan de salida. Esa es una alternativa. Es muy agresiva, pero es una alternativa. Y hay otros que, ¿sabes qué? Entro contigo como partner, te aporto el capital, te lo presto y me quedo al final con 5 o 10% de la compañía, pero la compañía la sigues rodando tú. Esa también es una alternativa. El banco da líneas de crédito de financiamiento. Así que, de nuevo, esto es una evaluación que hay que hacer en conjunto, legalmente, operativamente. ¿Cómo va a hacer usted para que la compañía valga más en el momento en que usted la va a vender? Y eso usted no lo va a hacer en 2 meses ni en 6. Usted necesita estar listo por lo menos 2 años. ¿Y cuánto vale el negocio? ¿Cuánto vale mi negocio? ¿Cómo lo valoro? Braulio, ¿cuánto vale el negocio? Creo que ese es mi cue. Yo dije, espérate, Freddy me va a robar a mí mi presentación. ¿Cómo es posible eso? Gracias por estar aquí. Creo que tú tienes Perfecto, pues ya sabes, bueno, mi nombre es Braulio Nieves, saludos a los que llegaron posterior, gracias por estar aquí, que es un día de semana. Como bien menciona Freddy y los compañeros, pues todo esto es un agregado de diferentes elementos que al momento de considerar algo como esto, pues son unos pasos, ¿verdad? Son capítulos de un libro, ¿no? No pasa de momento. Y como bien mencionaba Freddy, pues como le está hablando de esta la mirilla de los posibles métodos de financiamiento, es importante, ¿verdad?, que usted sepa, sea del lado de los empresarios que están aquí en una posible salida, como un posible comprador. Ustedes pudiesen ser un vendedor o tal vez un comprador de un competidor o tal vez un comprador
de una empresa que añade una solución que usted no tiene, que le va a costar trabajo, tiempo y esfuerzo desarrollar. O sea que aquí puede haber de ambas, pero en ambos casos el proceso, ¿verdad? Es similar. Pero como bien decía Freddy, ese paso de determinar como dueño de empresa qué yo quiero hacer, si yo estoy listo para disponer de este negocio, ya sea a la próxima generación vendiéndolo o vendiéndolo a un tercero, el punto de comienzo, luego de eso, saber, pero ¿cuánto vale? No tengo idea de cuánto vale el negocio. Y esto no es como una casa, que ¿verdad? Hay unas comparables y demás, hay unos procesos de operaciones, de números, que son vitales para que ustedes de ahí puedan determinar, pues ya tengo un número a ciencia cierta y cómo puedo llevarlo al próximo nivel. Entonces, yendo ya de lleno a la pregunta, ¿verdad? ¿Cuál es el valor de tu negocio? Como bien mencionaba Freddy, es importante que usted haga una valoración profesional, ¿verdad? Usted puede tener una idea por el flujo de caja y demás, pero ¿verdad? Todas las industrias tienen un código Nike, que muchos de ustedes conocen eso, y los negocios se venden por múltiplos, ¿verdad? Esto es importante que lo entiendan, lo vamos a discutir, porque muchas veces, que lo ha visto la licenciada, y por eso es que estamos aquí unidos, se ha encontrado en situaciones donde el negocio simplemente lo cierran, cuando a lo mejor, si se hubiesen preparado, lo pudieran haber vendido, porque si el negocio es rentable, créame que alguien lo va a comprar, ¿verdad? Porque tú estás comprando cash flow y obviamente dependiendo cada cual, el plan que tenga cada comprador, si es escalarlo o unirlo con otras empresas, pero si el negocio es cash flow positive, alguien lo va a comprar y alguien lo va a financiar. Que eso es otra, ¿verdad? Falacia que muchas veces uno piensa, yo no tengo el capital para comprar ese negocio, pero si tienes el conocimiento y tienes el crédito, el banco te lo va a prestar a ojos cerrados. Porque lo que está buscando es el cash flow. Como bien decía Freddy, puedes pensar, pero es que yo no tengo el $1.000.000 que están pidiendo por ese negocio. No, pero es que no es tu millón, tú vas a ir a buscar. Y aunque lo tuvieras, yo siempre te voy a decir, no lo uses. Vamos al banco. ¿Ves? Así que, pero partiendo de la premisa de que ustedes van a vender el negocio, lo primero que tenemos que hacer es buscar una valorización profesional. Hay profesionales, ¿verdad?, con una certificación de CBA que te hace un assessment completo del negocio, van a las ventas por diferentes métricas basadas en esos códigos y te van a hacer una valorización. Ahí se van a considerar factores que influyen, ¿verdad?, en el valor de esa empresa y, como le digo, los métodos comunes de valorización, a lo mejor usted ha escuchado esta palabra, esa sigla que se llaman EBITDA, que son básicamente, en palabras sencillas, pues, unos múltiplos sobre las ganancias antes de pagar contribuciones. Y como les digo, en este ejemplo no se está estableciendo ninguna industria particular, pero aquí estamos hablando de un múltiplo de 4 veces a 5, es una aritmética sencilla, se multiplica por el múltiplo y eso da el valor. En las compañías públicas, a lo mejor ustedes han escuchado lo que es el P/E ratio. Las compañías públicas, pues son, el S&P, por ejemplo, el average son 20 a 22 veces múltiplos. En las compañías privadas no es así. Típicamente es de 1,5 a 4 a 5, dependiendo de una industria y ciertas circunstancias de cada negocio, como bien mencionaba Freddy. Pero yo creo que esto es lo más poderoso de esta charla en el sentido de valorización, porque de lo que valga hay unos múltiplos. Entonces, en la medida en que usted tenga un proceso de ventas ordenado, unas operaciones ordenada, eso es accretive al net income de ese negocio, ¿verdad? A los earnings, lo que se está hablando ahí. Y eso, aunque el múltiplo no cambie, si la empresa es más profitable, pues va a valer más en esa salida. Así que es importante que primero establezcan ese valor para tener un norte sobre, ok, ¿dónde es que tengo que mejorar? Es en el área operacional, es en el área de cultura del negocio, porque el que está comprando no solamente está comprando el cash flow, la idea es que va a adquirir la empresa completa probablemente con los empleados y probablemente ese empresario quiera dejar ese legado que sus empleados se mantengan y demás. Pero es importante que ese método de valorización, el más que la gente conoce es el EBITDA y otro que le mencionaba la licenciada anteriormente es el SDE, que es el Self Discretionary Earnings, que no es otra cosa que cuando tú eres un dueño operador que te pagas un salario, pues tú simplemente coges el net income, le sumas el ingreso y los taxes y eso te da un número y eso lo multiplicas por el múltiplo de la industria que tú estás. Y eso también te da una idea de cuánto vale el negocio. Pero es importante determinar, si estamos hablando desde el punto de vista de ustedes como empresarios para vender,
¿Cuánto vale el negocio? Si yo estoy comprando, voy a mirar esas métricas, pero también tengo que considerar, porque usted, como les mencioné, ustedes pudiesen ser compradores también, también tengo que considerar, pues, aparte de lo que vale el negocio, working capital, ¿verdad? Tengo que saber cómo yo le doy continuidad a este negocio, que yo no me quede corto de cash cuando lo estoy adquiriendo. Pero partiendo de la premisa de que lo estoy vendiendo, es así como se calcula. Entonces, pues, el proceso de venta, como bien mencionaba Fred, es un proceso que no es de hoy para mañana, ¿verdad? Porque la empresa hay que ir preparándola. Comenzamos con esa valorización, como menciona el punto 1, y en el punto 1, el punto B, optimiza tus finanzas y operaciones para hacer el negocio más atractivo y aumentar el precio. Porque si yo tengo un negocio que net income son 100, pero con eficiencias operativas y otras lo puedo llevar a 150, 200, pues ahora es, en vez de 100 por 4, 250 por 4. Ya una vez tenemos esa fase, ¿verdad? A través de algún asesor, algún abogado, hay que empezar a identificar y contratar a los potenciales compradores, que pueden ser desde jóvenes emprendedores, competidores o fondos de capital privado o algún comprador institucional. Entonces, bien interesante, en Puerto Rico, a diferencia de Estados Unidos, aquí no hay un ecosistema de compra y venta de negocios. En Estados Unidos hay websites con business brokers que se dedican a hacer el assessment de la empresa, a hacerte un one-pager, y tú entras por el estado que tú quieras, en la industria que tú quieras, te van a saber los que están en venta. En Puerto Rico eso no existe. Lo más que se ve son certificados online, que eso no sirve para esto. Sirve para vender carros, pero para vender negocios no. Así que, y el Facebook Marketplace. Y típicamente es un Rialto que hay algún tipo de, ¿verdad?, activo, pero no hay ese ecosistema de compra y venta de negocios. Por eso también es que nosotros nos unimos, porque realmente estamos educando a los empresarios de que mientras eso necesita, ¿verdad?, porque no lo hay, no hay un website para yo entrar allí y decir, pues yo quiero un negocio en Bayamón de sellado de techo. No existe. En Estados Unidos pues, eso es disponible. Eventualmente quisiéramos que, o inclusive poder crearlo. Pero mientras tanto, pues es un word of mouth en centros de influencia, hablar con abogados, hablar con CPA. De hecho, así fue que comenzamos este junte, porque yo le hice ese acercamiento a Cintia, porque yo sé que ella, siendo abogada, ve casos de tal vez alguna persona mayor, lo que ella explicó, una persona mayor, los hijos son cirujanos y están en Texas, pues ese negocio, y el negocio está cash flowing, vamos a comprarlo, o vamos a buscarle un comprador. Y así fue que despertamos el interés y terminamos montando este tipo de presentación. Así que esa búsqueda, en el caso de Puerto Rico, es un poquito más tediosa, pero se puede hacer. Como bien mencionado, el hecho de los millennials, pues ellos también están buscando comprar negocios existentes. Ese punto 3, negociación y cierre, 2 a 3 meses, ¿verdad? Porque, y no lo menciono ahí, pero cuando usted identifica un negocio que le interesa, debe preparar un letter of intent, ¿verdad?, un LOI, que es non-binding, no se está comprometiendo a nada, pero está dejando saber que está interesado en comprar el negocio. Una vez pase ese proceso de términos y condiciones, va a haber un purchase agreement o un stock purchase agreement, que eso típicamente lo hace un abogado como Cintia, donde ahí se estipulan, ¿verdad?, los covenants, la estructura de pago, cuál es el precio, si yo voy a dar un depósito, si me vas a financiar a 3 años, que es lo que se llama, ¿verdad?, un seller's note, que el mismo dueño te financia parte de la compraventa. Está los famosos earnouts que yo pongo, bueno, sujeto a, ¿verdad?, porque si estoy comprando una cartera de clientes y esos clientes se van a la mitad, porque la cara que veían era la de Freddy y ahora pues no se llevan bien comprarlo, eso me cuesta porque yo estoy pagando, recuerden, yo estoy pagando múltiples de ingresos futuros. Así que todo eso en el purchase agreement, en esa negociación de cierre, se estipula y entre los abogados. Y es importante que dentro de ese proceso, como dice el punto 2, prepararte para el proceso de due diligence, ¿verdad? Porque una cosa es mirar los financials, que es mirando el income statement, el balance sheet, tal vez el cash flow statement, eso te da una idea. Pero después tú tienes que levantar la tapa de la olla y ver, ok, pero José me dice que vende tanto, pero ¿cuántos clientes tiene José? Si a lo mejor haciendo el due diligence te das cuenta que el 50% del ingreso de José viene de un cliente, tenemos un problema para el comprador, no para él. So, esas cosas tú tienes que sopesarlas, porque en ese contrato de compraventa tú lo tienes que mencionar, porque si ese cliente se va porque no hay garantía, pues tú pagaste por algo que ya no vas a tener. Así que ese due diligence es vital, típicamente con un asesor, con un abogado. Si tú estás comprando un stock purchase y no un asset purchase, tú asumes y heredas problemas. Si hay
una demanda de acoso sexual y tú estás comprando el equity de la empresa, te toca a ti ahora, tú le heredaste todo. Así que ahí entran los abogados a ese due diligence extenso de hacer el research completo. De seguro que a ti te ha pasado historias de terror. Quisiera hacerle, hace poco estuvimos trabajando, eran dos jóvenes, a mí me sorprendió por la edad porque eran bien jovencitos, y la muchacha pues había montado este spa / beauty / nail salon y decidió que ya no quería hacer esto. Y a mí me llamó la atención porque el día del cierre alguien se acordó que vendían gift cards. Y esos gift cards son deudas que el negocio tiene, que el nuevo adquirente está asumiendo. Exacto. ¿Y saben cuánto había en los gift cards? Más de $30,000. Imagínate tú que te interesó en el cierre. Y eso, ahí yo dije, pues esto se cayó. Porque imagínense, son jovencitos, esto era financiado por SBA, de hecho. Así es que, pero hubo manera de buscarle la vuelta, ¿verdad? En eso, pues, gracias a Dios que por la experiencia, pues uno ve alternativas. Pero son cosas tan sencillas como esa, porque a mí, yo no sabía, la clienta llegó por un referido, así es que yo no sabía cómo era su operación. Claro. Así es que ustedes que podrían estar, ¿verdad?, por ahí on the lookout de negocio, pues una de las cosas que hay que hacer, que es lección aprendida para mí, es ir al negocio. Porque ese tipo de cosas, quizás si yo hubiese ido, me hubiese percatado de que había un letrero que decía que ellos vendían gift cards. No, y ese punto es interesante porque, ¿verdad? El abogado redacta el documento del asset purchase, pero cuando yo te digo de due diligence, en inglés le llaman QOA, que es Quality of Earnings, ¿verdad? Que tú busques y entiendas bien dónde están los receivables, qué queda por cobrar, que en el momento saquen el dinero un mes antes de que tú entres. O sea, todo eso te afecta y tú tienes que hacer un thorough due diligence, aunque sea familiar tuyo. Aunque sea tu primo, no importa, tú tienes que hacer un thorough due diligence más allá de lo que dice el estado financiero. Eso es lo que te refiere en ese punto, porque ya tú estás en el cierre como tal. Ese último paso 4 que dice ejecuta y disfruta, me voy a tener aquí y Cintia lo trajo muy bien ahorita. Y es vital, porque como ustedes escucharon, yo soy financial advisor hace unos años ya, 25. Y la falta de planificación personal, en el caso, aquí estoy hablando del dueño que está vendiendo, tiene que hacerse antes, repito, antes de tú decidir si vas a vender o no. ¿Por qué? Porque si tú te retiras, como dice ahí, disfruta, pero el disfrute tiene un costo, ¿verdad? ¿Qué yo voy a hacer? ¿Cuánto es mi estilo de vida? ¿Cuánto me cuesta vivir? ¿Verdad? Y parte de la decisión que yo hago en mi oficina es hacer tengo unos software especializados que muestran, ¿verdad? Simulaciones con el capital que tú tengas y el estilo de vida que tú quieres de gasto mensual, porque ya entonces al tú vender, ya tú no tienes el cash flow que tenías antes. Es verdad que cogiste un dinero en advance, pero hay que hacer un cálculo para que, si es José, ¿verdad? Estoy speaking on you. Si José se va a retirar, que él sepa, ok, yo tengo este estilo de vida, tengo 2 hijos, tengo 3, tengo estos gastos mensuales, con esto que yo voy a recibir, ¿me da para vivir? ¿Por qué? Porque si tengo una expectativa de vida extensa, que típicamente en estos software es 90 años, y yo tengo 62, o tengo 65, queda un largo trecho. Si tengo deudas todavía, o sea, todas esas cosas, aparte de tú hablar del negocio, tienes que pensar en carácter personal, cómo yo me voy a ver afectado, para ver si vale la pena o no, o tengo que extender un poquito más, porque quiero darle un poquito más de valor al negocio, en vez de venderlo, lo vendo en 3 años, como decía Freddy, cosa de manera que el net income lo pueda incrementar y pueda vender a un precio más alto, aparte de que el que te va a comprar típicamente va a mirar 3 años para atrás, sea un individuo o sea un private equity firm, va a mirar para atrás para ver cuál ha sido la experiencia. Así que ese paso 4 de ejecutar y disfrutar es importante que haya una planificación financiera a nivel personal de igual manera que la que hay para la venta del negocio. Toco rapidito lo que es el perfil de comprador moderno. Millennials al mando, pues una nueva generación de compradores. Están buscando negocios estables, ¿verdad? Cash flow positive, pero obviamente ellos traen elementos de la potencia digital porque son creados en otra generación, más digital, y pueden tal vez adquirir un negocio existente que a lo mejor lleve 10, 15, hasta 20 años y añadir tecnología u otros servicios que, ¿verdad? El dueño cuando comenzó pues se quedó en el estilo original y no quiso tal vez evolucionar. Y flexibilidad de propósito. Ahí le menciono el artículo donde habla ¿verdad? De esa gama nueva de compradores más jóvenes, así que no se sorprende que ellos están, de hecho, cuando yo hablo en otros foros, siempre le digo a los startups que usted puede comenzar su compañía desde cero, pero de igual manera usted puede comprar una existente y esa tecnología que usted está inventando
implementarle a una empresa que ya está cash flowing, que entonces el banco te va a mirar con otros ojos porque entonces sí te va a dar líneas de crédito y otra cosa porque hay un negocio que está cash flowing. Obviamente no podemos dejar afuera, ¿verdad?, el elemento emocional de una venta, ¿verdad? Porque ese es tu bebé. Aquí está Dominga. Saludos, Dominga. Y Dominga tiene un bebé. ¿Desde cuántos años tiene el negocio tuyo ya? 37. Gracias, 37 años. Entonces va a ser difícil dejarlo ir, ¿verdad? Porque lo montamos con esfuerzo, sudor. Así que ese proceso emocional es bien importante. De hecho, probablemente si te se encuentran situaciones de que se echan para atrás, porque es que me he hecho para atrás, no lo quise vender. Me pasó a mí. En un negocio que fui a comprar que se echó para atrás porque no didn't want to let go. Así que ese proceso también es parte de lo que usted tiene ¿verdad? que trabajar. Y nuevamente, planificar tu futuro postventa, bien importante. Sentarse con un asesor financiero como yo, con el que usted tenga, para su planificación personal. Y mirar los números para ver si da suficiente. Yo estaba diciendo a Cintia que yo tengo un cliente la semana que viene que quiere retirarse en 3 años. Y yo siempre mando un cuestionario donde, aparte de las inversiones que tenga conmigo, que ponga los otros activos, pero que me diga sus necesidades de ingresos, de viajes y demás. Y le voy a tener que decir que tiene que hacer un pequeño ajuste. Y se lo voy a demostrar con números. No puede ser 10,000 pesos mensuales, tiene que ser 7,500. Y le voy a decir por qué. Y quiere viajar 4 veces, fantástico. Pues, y se hacen los ajustes. Así que ese postventa o retiro es importante trabajarlo previo a. Entonces, preparando tu negocio para el éxito de la venta, obviamente, en la medida en que tú puedas organizar con profesionales como nosotros. Ese era el mío. Ese es tuyo. Eso es lo que quiero decir, que le toca, que le toca a Olga. ¿Viste? Es que la otra tenía los nombres de nosotros. Gracias. Bueno, buenas noches. ¿Y por qué no me iba a dejar hablar? Sí. Es que ellos no me quieren dejar hablar. Yo en realidad me quedé para lo último porque yo tengo la clave para que no tenga que ir por donde todas esas cosas y entonces pues guardamos lo mejor para el final. En realidad, si no quiere hacer nada de esto, tiene que vivir todos los días en su negocio como si se fuera a morir o si fuera a vender. Entonces, si ese no es el plan, pues me tienen que escuchar ahora. Pero si lo quiere hacer bien, pues desde mañana usted empieza a pensar que se va a morir mañana o que mañana aparece un comprador, que son las excepciones, pero puede pasar y usted va a hacer un super evento de cash y va a ser feliz por siempre. De hecho, hoy mismo nos escribieron que hay alguien que viene de Estados Unidos que quiere una práctica dental. Si conoce a un dentista que se quiere retirar, le tenemos un cliente. Así que, tocando un poco, yo quiero empezar por decir, ¿verdad?, desde el punto de vista corporativo, que la sucesión siempre es un evento disruptivo, ya sea porque va a vender o porque va a heredar. A veces heredando es mucho más disruptivo que vendiendo. Siempre es disruptivo. En el mundo corporativo siempre se está viviendo pensando quién sucede, ¿verdad? Yo estuve en una empresa bien grande y cada 2 años como que había una rotación y todo el tiempo uno está pensando, si yo no estoy, ¿quién me sucede? ¿Quién se queda? ¿Quién viene? El CEO, ¿cuánto le queda? Los CEO tienen como 3 o 5 años de vida, ¿verdad? Va por 2 años. ¿Quién viene? Este no está listo, pues que hay que darle. Así que en el mundo corporativo eso tiende a ser parte de la rutina de trabajo. No así pasa en los negocios familiares, en las pequeñas y medianas empresas. Así que esa parte de mirar el negocio con esa intención es bien importante. Y quiero resaltar aquí en la parte de asegurar, son 3 cosas básicas, asegurar una transición sencilla, que no es tan sencillo, ¿verdad? Pensando en que es un evento disruptivo. ¿Cuántos aquí tienen un plan de business continuity? Dominga, Cintia, ¿verdad? Los demás lo tienen, pero no quieren compartir. Es importante, ¿verdad? Cuando hablamos de transición sencilla, es que usted sepa en su negocio de manera bien básica, si me muero, ¿quién viene? Si mañana decido retirarme, ¿quién viene? Si voy a vender, ¿quién se queda? Porque como decíamos aquí, si usted vende, usted se va, pero vende la compañía y se queda la gente. Así que dejar esa sucesión bien puesta es importante. Así que ese plan de continuidad, un plan establecido que sea conocido en la empresa. Si el plan de sucesión solo lo conoce el dueño, no es un plan de sucesión, ¿verdad? Es un sueño en papel y se forma el problema peor cuando llega el momento. La parte de optimizar las ganancias tiene que ver mucho con la parte operativa. Como decía Braulio, si logramos la eficiencia antes de vender, pues eso aumenta el valor, en algunos casos significativamente,
cómo estamos manejando la gente, la finanza, la eficiencia, tengo la estructura correcta, estoy manejando el desempeño correctamente, porque a veces debemos dejarle a la casa limpia al que viene. Y más si está dando el negocio en herencia. Piense que el regalo que le deja a su hijo o a su hija no puede ser un negocio con un montón de problemas. Hay que dejar un negocio que esté corriendo pues, bastante bien, aunque siempre hay sus situaciones. Así que esa parte de mirar la eficiencia operativa es bien importante y sobre todas las cosas el manejo del riesgo. Sobre todo en estos tiempos convulsos que vivimos, manejar el riesgo es bien importante y los riesgos son inevitables. No tenemos un plan de riesgo que nos evite, que nos elimine el riesgo, pero ciertamente los riesgos principales que cambian por industria los tenemos que mirar. Y en la parte de organizar los documentos, a veces pensamos que en temas de sucesión es tener un testamento, pero creo que a este punto estamos convencidos que el testamento es un documento. Hemos tenido gente que dice, no, porque yo, en estos días hablamos de un caso que decía, no, yo tengo todo listo. Me fui de viaje y por si pasaba algo le dije a fulana, aquí está esto, y decimos, no, aquí está mi plan, el funeral está pago, que nadie se preocupe. Y esto está aquí, los seguros están aquí, y eso es un día en el abogado viendo eso, pero en realidad pues no tiene mucho. Así que esa parte de documentos, ¿dónde están sus procesos? A veces no pensamos quién tiene las relaciones principales del negocio. Si es el dueño, eso es el riesgo principal, porque cuando se va el dueño se van los clientes, porque hay un tema de lealtad y fidelidad, sobre todo en mercados como el nuestro, ¿verdad? En los mercados latinoamericanos eso tiende a ser un poco más fuerte que en otros mercados. ¿Quién tiene acceso a la cuenta de banco? ¿Quién puede firmar? ¿Quién se reúne con su junta de directores si es que tiene una? ¿Quién habla con el banquero? ¿Quién habla con el abogado? Todo eso tiene que ser parte de un plan que esté establecido y que haya alguien más que sepa de ese plan y que sepa, oye, si Cintia no está, me toca a mí. Ya yo sé las 3 cosas que tengo que hacer si Cintia no está. Así que bien importante mirar esa parte de organizar los documentos. El tema de la sucesión o de la venta, ¿verdad? Salir del negocio, no es nada más patrimonial. Pensamos que sucesión es me muero, se reparte la herencia. Y eso, de nuevo, es un solo punto en esa agenda, pero sí quiero hablarles de hay 4 temas principales en sucesión que no son patrimoniales. Está la operación del negocio, que es vital. Si el negocio no opera, no importa el valor que usted pensaba que tenía, no hay valor. La parte de reputación, la parte de valor hay que mirarla, como decían los compañeros, ¿cuánto valgo? ¿Cuánto más puedo valer para maximizar mi salida? ¿Cuánto más puede valer para que mis herederos estén bien? Si no todos van a estar en el negocio, ¿cómo los demás capitalizan y todos felices? Y la estabilidad. Es importante, ahorita lo decía uno de los compañeros, negocios estables. Nadie compra un negocio. Hay un caso bien importante aquí en Puerto Rico, que el negocio es bien rentable, tiene mucho cash, pero entonces al momento de salir a vender, no encuentran comprador porque la operación está demasiado arcaica. Y el que compra dice, bueno, ahora tienes mucho cash, pero ese cash que tú ves yo lo tengo que invertir para que esto más o menos camine, ¿verdad? Y no puede ser corrido tan manual. Así que no siempre tener mucho cash en el negocio le va a dar la salida que usted está buscando. A veces hacer la inversión estratégica, no puede arreglarlo todo, pero esas cosas que le añaden valor, que normalmente están en los procesos operativos, pues hacen la diferencia. Bien importante la parte de relaciones estratégicas. Si, como les decía, hay que coordinar esa transición. Si la relación estratégica reside en el dueño, eso es algo que hay que atender porque los clientes compran confianza. El cliente compra confianza y dónde está, ¿verdad? Es lo más importante. Si hay un impacto por una sucesión mal trabajada, se reduce el valor del negocio, ¿verdad? Esto no lo tengo que insistir más, la interrupción operacional. En estos días veía yo un negocio de una persona que tenía un salón de belleza y hubo como un tranque entre el landlord y la persona que le iba a comprar, pero en el interín de que todo eso estaba pasando, hubo que cerrar el negocio. A lo mejor se llegó a un acuerdo, a lo mejor la venta se termina dando, pero ya esos clientes que estaban ahí cautivos van a buscar otro porque el que se pinta el pelo no se lo va a dejar de pintar. Entonces son todos los riesgos que tenemos que mirar, que a veces son cosas que pueden ser pequeñitas. Los conflictos familiares, si no hay claridad, el otro día nosotros estamos participando de un curso juntos
y había muchos negocios familiares, y había entre todos esos negocios una familia que estaba papá y los hijos, y el papá dio allí, que nosotros estábamos maravillados, todo su plan. Me voy de esta manera, yo tengo 60, ya, ¿verdad? Este era mi plan. Mis hijos saben, mis hijos no están obligados a estar en el negocio, decidieron estar aquí. Les estoy trayendo un CEO para que los prepare, porque ellos saben que este camino es de 10 años. Y los hijos estaban a bordo con el plan. Y yo decía, yo los felicito, estoy maravillada porque no es lo normal. La gente piensa, el nene me ha visto toda la vida aquí y sabe que así es que se hace esto. Y cuando yo me vaya lo va a hacer igual. Y entonces no le está dejando ningún regalo. Y de nuevo, no se lo regale, ¿verdad, Braulio? Se lo vende. Se lo vende a buen precio. Así que finalmente por aquí, ¿verdad? Ya resumiendo, entre vender y heredar, no hay mucha diferencia, ¿verdad? Aparte de que sí, pues en la parte de vender hay que hacer la parte de planificar cómo yo quiero maximizar esa ganancia, cómo quiero salir, sobre todo mirando al futuro, como les decía ahorita, limpiar la casa, déjelo lo mejor posible, contratar un equipo multidisciplinario o tenga sus asesores bien alineados, ¿verdad? Que su abogado no esté trabajando sin su CPA, que el CPA no esté trabajando sin el que mira su finanza, para que pueda verlo como un todo, porque el patrimonio es uno, ¿verdad? No es el negocio y la cuenta personal, el patrimonio es uno y a la hora de dividir se divide completo y a la hora de considerar para la venta se considera también. En el caso de la herencia hay que comenzar temprano. En la sucesión también a nivel ¿verdad? De la organización hay que empezar temprano. Lo ideal para un plan de sucesión a nivel de un presidente o CEO es de 3 a 5 años, para que pueda hacer una transición correcta y meterse en todas las áreas del negocio. A mayor complejidad, pues mayor tiempo debe pasar. Establecer esas reglas, que no es otra cosa que comunicar, que la gente sepa cuál es el plan, cuál es la voluntad del testador en el caso de la herencia, y en el caso del vendedor, que pasa mucho, ¿qué quiere hacer el vendedor? ¿Qué quiere hacer usted? No que espera tu familia que tú hagas, porque a lo mejor si la familia vive del negocio, esperan que el negocio siga en la familia. Pero si la familia no ve, si en tu mente no está que la familia sea parte del negocio, eso hay que comunicarlo y tomar las acciones, ¿verdad?, correspondientes. En cualquiera de los dos casos hay que valorar el negocio para saber qué estamos persiguiendo, en qué lugar estamos y qué vamos a buscar para lograr mayores eficiencias, comunicarlo. Esto no lo podemos enfatizar suficiente, hay que hablarlo. Porque uno piensa que nunca se va a morir. Entonces, lo que más seguro tenemos es que nos vamos a morir, ¿verdad? Así que hay que hablarlo como un tema más de negocio. Puede parecer frío, pero morirse cuando se tiene negocio es un tema de negocio. Hay que hablarlo y planificarlo y, sobre todas las cosas, hacer todo lo que sea posible por aumentar el valor. Primero, si usted no va a vender o heredar, fantástico, va a ganar más. Si va a heredar, le entrega un buen regalo a su heredero. Si va a vender, capitaliza en su venta y de todas, ¿verdad? De las tres maneras logra lo que quería. Así que ya finalizando, quizás la sucesión o la transición del negocio no es una mera transición, no es un testamento, no es un acuerdo de compra-venta, es la prueba de madurez de un negocio más grande. Así que hay que madurar los negocios. Y entonces, de la manera que sea, para su familia, para vender, para usted seguirlo creciendo, Braulio ahorita mencionaba un punto importante, quiero crecer, pues me compro lo que me falta. Si me va a tomar 10 años desarrollarlo, me lo compro ahora y crecemos, ¿está bien? Así que piense eso, si quiero vender, si quiero dárselo a mis herederos, ¿es un negocio maduro? Pues si no, se hace la inversión ahora para madurarlo y eso se encamina, ¿está bien? Así que con esto terminamos, mira qué bonitos estamos todos ahí. Agradezco su atención, agradecemos su tiempo, un jueves, ¿verdad? Compitiendo con la Cámara de Comercio. Pero aquí estamos agradecidos y buenas noches a todos. Bueno, un aplauso a todos los panelistas. A todos los panelistas, ¿verdad?, por su tiempo, ¿verdad? Y a ustedes por estar aquí con nosotros. Antes de irnos rapidito, hay una breve compartir afuera, ¿verdad? Así que no se vayan, estamos afuera. Si tienen preguntas, se las pueden hacer directamente a los panelistas. Pero si alguien tiene una pregunta ahora de la cual nosotros todos podamos, ¿verdad?, enriquecernos, la puede hacer en este momento. Adelante. Primero, gracias por la información muy valiosa y puntual, creo que es maravilloso. Quería saber qué opinan y qué experiencias han tenido sobre
Yo no tenía experiencia directa, ¿verdad? Porque yo no entro en esa parte. Sí sé, y es importante que se entienda que, aunque sea bueno, ese es mi punto de vista, aunque sea la familia, a un familiar, debe de venderle el negocio, ¿verdad? Obviamente, contestando tu pregunta, va a crear conflicto, muy probablemente, en algunos casos no, pero si tú lo planificas desde el día uno en una manera ordenada, ese heredero, si es que está interesado en el negocio, lo va a entender. Y recuerda que aquí hay dos elementos. Está el hecho de que si yo lo cedo, ¿verdad?, a mis hijos, por nada a cambio de que yo voy a vivir. Tiene que haber realmente tiene que haber una compraventa del negocio para que tú puedas tener, ¿verdad?, ese próximo legado, ¿verdad?, esa próxima fase en tu vida. Pero desde el punto de vista del comprador, le da seriedad al proceso porque ese heredero, el que esté en el negocio, ¿verdad?, que ya lo conoce, va a ver ese valor, el valor que él trae, porque, ¿verdad?, y se complica, porque si es un solo heredero, pues hay hermanos y yo estoy en el negocio, pero Frey no. O sea, hay múltiples elementos. Pero más importante aún, yo creo que el empresario debe correr el negocio y debe tenerlo listo para la venta. Es como yo lo veo. Y hay veces, a lo mejor ustedes se han encontrado situaciones donde me está pasando ahora un caso donde el nene le dicen, está en el negocio, pero él no quiere estar ahí. Pero el papá lo ha llevado y, o sea, que yo no hubiese hecho eso, ¿verdad? Porque entonces pues, tienes un conflicto de los dos lados, familiar, entre el papá que está obligando y el niño que no se atreve a decirle, yo no quiero estar aquí. O sea, pero en casos donde sea positivo y hay esa generación que está el día a día en el trabajo, hace un proceso ordenado y que te vaya comprando las acciones poco a poco, con bonificaciones, vas comprando 5%, el porcito que sea. No tiene que ser de cantazo, pero lo vas llevando poco a poco hasta que llegue un momento donde el que está en el negocio lo va adquiriendo. Ahora bien, otra cosa importante, yo me inclino a la venta. ¿Por qué? Porque si tú tienes hijos, tú vendiste, tú no lo estás desheredando, ellos van a heredar cash. Si el negocio vale 10 millones, aquí están 10 millones y yo reparto ahora en vida o cuando yo fallezca. Que no es que, pero caramba, entonces ¿dónde caemos nosotros? Es que entra un cash al pecunio. Que en Puerto Rico, como ustedes saben, aquí se hereda, aquí no es como en Estados Unidos que después dejar el dinero entero en una iglesia. Aquí no te pueden, bueno, salvo ciertas circunstancias. Así que, contestando tu pregunta, va a depender de cada caso. Pero en la medida en que tú, desde que esa generación ya esté en el negocio, tienes que ir educando, es decir, tú vas a ir comprando poco a poco, no tiene que serle cantazo. Pero te digo más, con lo que mencionó Freddy de las alternativas de financiamiento, el que está en el negocio lo puede comprar right away. Si el negocio es cash flowing, te lo van a financiar. El banco te lo va a financiar y lo puedes comprar right away. Claro está, entra el elemento legal de, pero siempre y cuando, y you can chime in, la parte del caudal, ¿verdad? Porque si él se está vendiendo, ¿cómo reparto ese capital entre los hermanos? Especialmente cuando uno está en el negocio y tal vez dos, pues no están. Tuvimos un caso en la oficina, son 5 hermanos, y uno solo trabajaba en el negocio. Habían 2 que el trabajo era ver televisión y ir a cobrar el cheque, porque son de estas familias que todo el mundo come del mismo pote, ¿verdad? Había una que tenía su negocio aparte y la otra está en Estados Unidos. Así es que el que siempre trabajaba estuvo muchos años detrás del viejo para que el viejo le vendiera. Y finalmente, yo digo que eso es por obra de Dios, el viejo le vendió el 49%. Y el negocio sigue en marcha, pero las relaciones en la familia no están óptimas, porque los hermanos se sienten, ¿verdad?, de que ¿por qué se lo dejaste a él y no a mí? Y es claro, porque si lo que has hecho toda la vida es ver televisión, ir a cobrar el cheque y sacar las novias a pasear, pues obviamente no tienes la capacidad para llevar el negocio a donde tiene que estar. Así que es complicado. En esa situación, el que estaba trabajando, como era empleado del supermercado, ya dije lo que era, pues no tenía los fondos y el mismo papá pues le hizo un financiamiento y todavía está en el proceso de pagarlo. Tengo una pregunta de YouTube que es para Braulio y Freddy.
porque es de contribuciones. Nos pregunta Ismael Martínez, cuando dice el ingreso es revenue, eso es una pregunta. Cuando hablamos de ingreso estamos hablando de revenue, ¿correcto? Sí, bueno, lo que pasa es que está el revenue y está el net income, ¿verdad? El revenue son las ventas. El revenue son las ventas, ¿verdad? Y obviamente pues, cost of goods y demás, pero el net income es no otra cosa que después de todos los gastos, el ingreso, la ganancia final. Okay. La otra pregunta que es de Ismael también, si se puede comentar de las implicaciones contributivas de dejar la herencia. Esto no estoy tan clara porque dice cómo se trata cuando será en vida. De la parte contributiva, lo que le puede decir esta abogada que no se dedica a eso, es que de ordinario en Puerto Rico no tenemos que pagar contribuciones por el mero hecho de heredar. Ahora te voy a dejar a ti que contestes la otra parte. Bueno, la realidad es que yo igual no soy abogado, yo soy financial advisor y no soy CPA. Pero si tú heredas el negocio, también te llevas la base original del negocio. O sea, cuando ese hijo que lo tiene más adelante vende, pues imagínate, si lo vende a lo mejor 20 años después y el negocio ahora vale 4 veces más, la base de costo es la que cogió cuando heredó. Así que obviamente pues, son elementos que tienen que considerar y orientarse con un contador. ¿Cuál va a ser el efecto contributivo de esta decisión? ¿Verdad? En ambos casos, ya sea vendiéndolo o cediéndolo a esa generación. Sí, yo quería atajar un poco un punto de la pregunta de la joven y yo también estoy inclinado en que, mi opinión es que debería venderle al hijo o a quien esté heredando. Hay una metodología un poquito ortodoxa que dice, bueno, mi hijo me quiere comprar mi negocio que vale 50 millones, solo que está 49.900.000 corto. Usted si tiene varios hijos, usted puede dar parte de su herencia en vida en cash y usted en lo que le entregue el cash a los hijos suyos, dice, ok, cómprame la compañía, dame el cash. Ahí es donde se va a ver realmente si él quiere el negocio o no. Entre tener el dinero en el banco o comprar otra vez la compañía. Ahí es donde vas a saber. Lo que pasa es que esto de la herencia en vida, que los papás lo piensan mucho, realmente para fines legales, la herencia tuya es lo que queda cuando tú falleces. Así es que en vida lo que tú le das es una dádiva porque lo quieres, lo adoras y que quieres que esté bien. Pero al final la herencia es lo que quede. Y entonces una de las cosas que se toma en consideración cuando uno va a hacer por ejemplo, un testamento es si tú como papá quieres que los regalos que le diste en vida a tu hijo se tomen en consideración como un adelanto de esta herencia que le voy a dar ahora. La mayoría de las veces, como siempre hay uno que quiere más que al otro porque a lo mejor es más débil, ¿verdad? O cualquier otra cosa, pues los papás deciden que no, eso se llama colacionar, que no van a colacionar, lo que no se le va a tomar en consideración en el momento de la división de la herencia. Lo que pasa es que cuando son familias, como por ejemplo las que yo les daba el ejemplo, pues hay unos hijos que sí se sienten que a X y Y, que llevan toda la vida viendo televisión, pues les estás dando más porque los mantuviste toda la vida sin que trabajaran y yo he estado dejando el pellejo en el negocio todos estos años. Y pues son consideraciones que al fin y a la postre pues crean controversias en la familia porque los papás los vemos quizás a todos, que los queremos mucho, pero entre hermanos estas dinámicas sí se dan. Y no lo digo por experiencia porque yo soy hija única, pero porque lo he vivido, ¿verdad? Con los clientes y lo veo y es bien triste porque, de hecho, nosotras siempre decimos en la oficina que la familia es familia hasta que hay que dividir dinero. Y no es algo que digo con orgullo, pero en mi familia, mis abuelos lo que dejaron fueron 10 o 20 pesos, como yo digo, pero se hicieron 2 teams, el team de mi mamá y el team B. Así es que el team A demandó al team B y todavía hoy hay dinero consignado en el tribunal. Así que ese es el tipo de dinámicas que nosotros le hacemos un llamado a la gente que consideren para que cuando usted pase, su familia siga siendo familia. Y lo más sencillo es dejar un testamento. Si abuelo hubiese dejado un testamento, ese revolú de Team A y Team B no se hubiese dado. Y de hecho, la única vez que mi mamá me vio postulando como abogada fue
porque me llamaron una de mis tías para que las ayudara en el caso y tuve que ir al tribunal a decirle, mire, yo tengo un conflicto porque mi mamá es del otro team. Así es que, sí, y son dinámicas bien tristes y la realidad es que uno como padre, pues tú no quieres que cuando tú pases tus hijos se estén peleando por 20 o 30 monedas. Así es que es mejor que dejemos las cosas. Yo sé que hacer un testamento, a veces la gente piensa que está adelantándose a la muerte, porque recuerdo que con papi fue así, que la gente que hacía testamento se moría más rápido. Pero la realidad es que si ya tu hijo, se hace la comunicación como hemos estado hablando, tus hijos saben a qué atenerse, pues incluso hasta los motivas a que se pongan a meter manos, porque saben que tú no le vas a dejar tanto dinero ahí y tienen que fajarse por lo que quieren. Así es que mi recomendación es que se lo disfruten todo. Igualmente. Que se lo disfruten ustedes. Igualmente la planificación es esencial, que es básicamente lo que hemos estado discutiendo, ¿verdad?, en la noche de hoy. Yo entiendo que si la persona se planifica con tiempo, todo creo que va a quedar más claro, no solamente para la familia, sino para el vendedor y el comprador o el heredero dentro de esta transacción. Mientras más claras las cosas, más fácil es la transición. Así que yo creo que este ejercicio que hemos hecho hoy es bien importante. Creo que Dominga nos iba a compartir algo. Nada de eso, pero considero que si yo voy a comprar el negocio de herencia, ¿verdad? Porque se ha realizado así, lo he vivido. Me compra, ya yo tengo mi dinero, pues a los otros 5 hijos o 4 que tenga, de lo que yo considero por ley que les correspondería yo muerta, pues yo se lo voy a dar en vida y se acabó, y aquel se quedó como dueño porque fue el que lo hizo. Y que lo compró, obviamente. Eso es lo que yo considero correcto. Lo que pasa es que si dejas 10 pesos en la cuenta, porque la idea es que te los vas a disfrutar, esos $10 se tienen que dividir 50 y 50, como discutimos al inicio, que es 50% para el cónyuge y los hijos y el otro 50% es de libre disposición. Porque es lo que les decía, que hablamos de dar la herencia en vida y realmente tú lo que le estás dando es que quieres compartir con tu hijo lo que tú tienes, porque para que se llame herencia se materializa justo cuando tú falleces. Exacto. Y recordemos que esos 50% de los que estamos hablando es cuando hay una herencia testada. Es con lo que usted quiera. Ya lo vendiste. Pero lo que queda se reparte de esa manera que acabamos de discutir. Pero si hay una sucesión en donde no hay testamento, el 100% de la herencia se va a dividir entre cónyuge e hijos. ¿Ok? Así que la recomendación principal es planifíquese, haga testamento. Sabemos que venimos de una cultura que le tiene miedo a los testamentos. No nos enseñaron a hacerlos. Y nuevamente estamos tratando de crear esta cultura de que hay que prepararse. Y la gente también piensa que los testamentos son para personas que tienen mucho dinero. Y yo pienso al revés, porque si usted lo que va a dejar son 10,000 pesos y su hijo tiene que gastarse 3,000 y pico en hacer una declaratoria y hacer una planilla de caudal relicto, pues realmente no le dejó nada. Así que quizás haciendo un testamento que tú puedes ir uniendo los chavitos poco a poco para hacerlo, pues realmente le deja los $10,000 que querías, porque si no, se va el dinero. Y otra cosa que vemos mucho en la oficina y que a mí me da mucha tristeza es que se va mucho dinero pagando el crimen. Porque lo que se ponen de acuerdo, hacen la declaratoria, porque a veces el problema es que alguien no quiere dar el certificado de nacimiento, como si dando el certificado de nacimiento estuvieran empeñando un carro o algo así. El tiempo pasa y una vez usted fallece, el día después ya el crimen le está cobrando, está generando una deuda. Y esas deudas del gobierno se multiplican como gremlins, ¿verdad? Por los intereses y las penalidades. Así es que si usted lo que tiene es una cuenta de banco, haga un testamento. Si lo que tiene es una casita, haga un testamento, porque le está facilitando el proceso a su hijo o su hija. En ese proceso que uno está pues con dolor, ¿verdad? El duelo es un proceso que hay gente que lo maneja rápido, hay otros como yo que se tardan muchos años. Así es que no le añada una carga adicional a su hijo o hija. Y si tiene un negocio, pues doblemente, además del testamento, coordine qué es lo que va a pasar con su negocio cuando usted no esté. Porque la realidad, cuando tú dependes económicamente de un negocio
estás con esa presión, estás con la presión de que tu papá o tu mamá no está. Eso tiltea a cualquiera, así que lo que va a pasar es que el negocio va a morir. Va a cerrar. La importancia de que son 2 planes de sucesión, el que usted quiere dejar por testamento, ¿verdad?, de su patrimonio, y el plan de sucesión organizacional. Es quien se queda en caso de la ausencia, por las razones que sean. Así que son 2 cosas que tienen que correr paralelas, porque la sucesión testamentaria no atiende ningún ítem del negocio. Y añadiendo sobre ese punto, no sé cuántos de ustedes tengan negocio con socios, ¿verdad? Porque no hemos hablado de eso, pero se complica, ¿verdad? Porque si tú tienes un negocio 50-50, Freddy y yo, que tenemos esposa y tenemos hijos, vamos a suponer que yo falto, entonces mi esposa y mis hijos se quedan con ese % y él tiene que correr ese negocio. Eso tú lo puedes trabajar con documentos legales, con balance agreement, con documentos que estipulen que en caso de fallecimiento de uno de los socios, entre un capital que compra las acciones del cónyuge. Las historias de terror por no hacer eso son, ¿verdad? Veo a alguien asentando, así que de seguro he escuchado esa historia, y son procesos legales que no son costosos ponerlo. Y nuevamente, como dice Cintia, muchas veces se piensa que esto es para los fonalletas, para las familias grandes, es para cualquier negocio que usted tenga, especialmente si hay socios, ¿verdad? Así que todo ese manejo de riesgo, en ese paso particular, es un checklist importante que usted debe hacer y debe revisar eso anualmente. Otro elemento importante es que a nivel de familia, como comentaba ella, tenga una reunión de familia una vez al año y usted hable con su esposa y con sus hijos, solamente hablar y establezca, ¿sabe realmente cuál es, en mi opinión, lo que es un legado? Que la familia esté feliz. El legado para mí no es que el negocio continúa porque lo empezó mi abuelo. Eso es un timeline, pero el legado realmente es que tu familia esté feliz. Es más, en esas reuniones de familia la mujer puede decir, ¿sabes qué? ¿Qué nos apasiona? ¿A qué organización o causa queremos ayudar? Pues vamos a hacer algo juntos. Eso es un legado realmente. Y eso se puede lograr si se planifica. Anualmente revisan ese plan, anualmente lo enmiendan, añadimos, quitamos, pero el mayor killer, ¿verdad?, de los negocios es el silencio. Hay veces que a lo mejor el dueño toma una decisión y no se lo dijo a nadie. Todas esas cosas son importantes, pero volviendo al punto, si ustedes tienen socios, es importante revisar esa estructura y tener los elementos in place a nivel de no solamente una muerte, pues una incapacidad. Todos esos elementos, uno no piensa así, pero los asesores, ¿verdad?, tenemos que pensar así. Y que lo tengan in place, porque si lo tienes in place, entonces te concentras en lo operacional, en cómo meter las ventas, pero todo eso se cae si no organizaste el manejo de riesgo. Igual un divorcio. La realidad es que yo no me imaginaría a ninguno de ustedes en un negocio con mi esposo. Los enloquece. Bueno, así sí. es que, ¿verdad? Él es una buena persona, pero tiene sus cosas, ¿verdad? Y está grabado, está en YouTube. Sí, Saludos. no, Yo espero que nos ¿Cómo se esté llama viendo. él? Vamos a No, saludarlo. pero es cierto, imagínense, yo lo veo igual, si a María le pasara algo, yo no me imagino trabajando con Denis, y él es bien buena gente y todo, pero para empezar, Denis no es abogado, así es que no podría ser parte de mi negocio. Exactamente. Así es que son cosas que hay que pensarlas, que eso no va a traer la mala, ni la mala suerte, ni a traer nada, es que hay que prepararse porque las historias son bien tristes. Imagínense que usted tiene a su hijo en un colegio y porque su esposo fallece, mañana su hijo no puede ir al colegio porque no tiene cómo pagarlo. O la nena tenía planificado un quinceañero y falta un pago y su esposo falleció y no hay cómo hacer ese pago. Porque lo único que tenemos seguro es que algún día nos vamos a ir, unos antes, otros después, unos calvos, ¿verdad? Otros con canas, unas con arrugas y otras con botox, pero nos vamos a ir. Sí. Eso es así. Así que partiendo de esa premisa, es bien importante la planificación y para cualquier otra duda o pregunta vamos a estar afuera disponibles para continuar la conversación. Por el momento, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Un aplauso para todos. Muchas gracias.